Este ciclo de actividades está centrado en la figura de Alan Sekula y, bueno, obviamente la exposición que hay en la Fundación. Y, bueno, como muchos ya sabéis, Alan Sekula es un fotógrafo que dedicó su vida a trabajar sobre la economía marítima y todo lo que todas las consecuencias que ella llevaba consigo, tanto en la ciudad como para la gente, para los colectivos, etc. A Alan Sekula le gustaba mucho Barcelona, vino varias veces a hacer muchos proyectos y obviamente cuando estuvo aquí vino al puerto, vino a conocer al colectivo de estibadores, estuvo muy implicado y nos parecía muy interesante como volver a seguir un poco sus huellas. Y bueno, sin más, antes de que caiga la tormenta, os presento a Ruta de Autor, que es quien va a dirigir esta excursión que vamos a hacer. Ruta de Autor es un colectivo formado por Lorena Bou y Aymar Arreaza, que trabajan realizando rutas críticas y alternativas sobre el espacio de la ciudad, y creíamos que era el colectivo perfecto para hacer esta excursión. Y a Juan Carlos Marín, que es un honor tenerlo aquí, que es un miembro de la Organización de Estibadores de Barcelona. Y bueno, os dejo con ella. Sí, Hola, buenos días, welcome on board a todos. Nuestro propósito de hoy es ir un poco a contramarea y creo que explícitamente lo podemos decir en la medida en la que estas nubes y esta lluvia que se está anticipando no la teníamos prevista, no formaba parte del plan, pero bueno, de esto se trata también. Al mismo tiempo queremos principalmente agradecer a The Green Parrot por invitarnos a participar en esta actividad. Así como ha dicho Rosa, nuestro propósito de trabajo es trabajar los espacios por los que nos movemos y sin duda esta es una oportunidad extraordinaria para nosotras, pensando que la ciudad de Barcelona es una ciudad portuaria que efectivamente no solamente debemos recorrer sus espacios físicos y terrestres, sino sus espacios marítimos y mucho más volátiles, que en este caso fue el trabajo en el que dedicó mucho tiempo el fotógrafo y ensayista Alan Sekula. Precisamente para hacer una brevísima introducción de Alan Sekula y su relación con el mar, nos interesa, como seguramente conocéis todos, pero igualmente hacer una breve introducción del trabajo del fotógrafo estadounidense y también escritor Alan Sekula, que, como sabéis, nació en Los Ángeles, por lo tanto también desde su experiencia vital tuvo una relación significativa con el mar, que al mismo tiempo fue uno de sus trabajos más largos en su experiencia como, además de fotógrafo, activista, y pensando en la fotografía como un espacio crítico donde pensar los problemas sociales contemporáneos. Dicho esto, nos interesa también hacer un nexo y en esa medida nosotras lo que vamos a intentar hacer la mañana de hoy es un nexo entre lo que sería nuestra manera, y en este sentido pensamos en colectivo, nuestra manera de acercarnos, aproximarnos al puerto de Barcelona conjunto con ustedes para un poco romper la relación que tenemos con el puerto un poco más superficial. Hemos entendido que una manera de lograrlo sería hacer un diálogo con Juan Carlos, que forma parte del colectivo estibador y es un activo trabajador del puerto. Y para eso también queremos definir muy brevemente lo que es el trabajo de un estibador, que sería efectivamente la relación de poder trabajar con la mercadería, bajarla o subirla en cualquiera de los casos que sea el momento de carga o descarga. Pero también queremos desde esa misma perspectiva preguntarle a Juan Carlos de qué modo también él se puede definir a sí mismo como estibador, porque esto es lo que vamos a ir haciendo constantemente, un diálogo entre esa percepción que tenemos quizás superficial del puerto y la relación que tenemos con ella y la relación que tiene una persona que trabaja directamente en el puerto de Barcelona. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos y tienes la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta pequeña vuelta. Como bien ha dicho Ainara, os voy a comentar cuál es nuestra sensación. Nosotros nos sentimos el nexo de unión entre el mar y la tierra.
¿Por qué? Porque nuestro trabajo al final acaba siendo el que, digamos, complementa, ¿vale?, ese trayecto de tanto de la mercancía como de todas las cosas que genera el mar cuando viene a puerto, ¿vale?, y su llegada a tierra. Nuestro sentir, ¿vale?, es que formamos parte de esos dos mundos. Formamos parte del mundo marítimo y del mundo terrestre. Como podréis ver cuando estemos dando la vuelta al puerto, hay un sentimiento, ¿vale?, sobre la ciudad y hacia la ciudad, pero también hacia el mar y sobre el mar. Bien, efectivamente, además de ir explicando y desglosando los elementos con los que vamos a salir a recorrer el puerto de Barcelona muy en breve, nos interesa también destacar, antes de salir, el por qué hemos decidido efectivamente salir en las golondrinas. Como veis, los componentes de este itinerario, efectivamente, el protagonista que suscita las reflexiones que vamos a ir diciendo constantemente sobre el mar como espacio olvidado, o el mar incluso como un espacio de donde está The Lottery of the Sea, que es uno de los trabajos de Alan Sekula. Es Alan Sekula nuestro protagonista. Nuestro segundo protagonista es el colectivo de estibadores y efectivamente las golondrinas como un transporte que nos permite poder hacer este recorrido, y que a su vez las golondrinas son representantes de esta cambio y esta transformación que ha habido en el puerto de Barcelona, y estamos hablando específicamente nosotras del último siglo, pero bueno, es una buena manera de representar las resistencias a las diferentes transformaciones que ha tenido el puerto. En esa medida estamos saliendo en una de las embarcaciones emblemáticas, porque es la embarcación tradicional que todavía está en uso. Como podéis ver a sus lados hay otras golondrinas mucho más modernas, y que por último destacar que el recorrido que hacemos hoy es inédito en la medida en la que cuando la gente quiere hacer este recorrido puede llegar solamente hasta el terminal de contenedores de Barcelona, y hoy llegaremos un poco más allí. Por lo tanto, estamos en una ocasión especial en la medida en la que no es el recorrido que se hace cada día. Dicho esto, ya saldremos y le podemos decir a Dani que estamos listos. Haremos un recorrido de aproximadamente 1 hora 10-15 minutos, y la conclusión de esta acción del día de hoy será también a bordo, así que así como hemos hecho la introducción parados, la conclusión también será aquí. Por lo tanto, os digo que no salgáis corriendo cuando lleguemos aquí. Ahora para igual, también tiene su gracia. Alan Sekula supo que el mundo marítimo, lejos de ser el reino de los placeres, representa, como la ciudad, un espacio lleno de tensiones donde se evidencian las luchas de clases. Alan Sekula hizo con su trabajo una crónica de la vida en los océanos, que por cierto, estuvo y sigue estando lejos de los intereses de los medios de comunicación. Alan Sekula dejó un valioso legado que hoy permite entender las transacciones y especulaciones en los puertos, autopistas sin banderas y con mucha conveniencia. Alan Sekula visitó Barcelona en varias ocasiones, y este puerto en particular fue de especial interés para él, tanto que lo recorrió y formó parte de su trabajo en Lottery of the Sea. Alan Sekula nos permite entonces ya estar a bordo para hacer un paseo a lo largo de todo el terminal portuario de esta ciudad, y con él vamos a hacer de mediadoras con el trabajo de Juan Carlos, y a partir de ahora Lorena empezará a hacer algún tipo de preguntas y reflexiones para romper el paisaje que tenemos adosado sobre el puerto de Barcelona e intentar abrir otras imágenes o contraimágenes del puerto. Ahora que hemos zarpado, es interesante empezar a abordar el pensamiento de Sekula, precisamente retomando uno de sus temas centrales, que fue el hecho de trabajar la economía global y cómo esa economía global ha influenciado o qué repercusión ha tenido en la transformación del espacio portuario. En este sentido, nos gustaría saber cómo ha vivido Juan Carlos este cambio en el paisaje del puerto de Barcelona, porque como estibador ha vivido precisamente esa transformación muy de cerca.
Buenas. Pues... se oye. Todo lo que veis aquí antes era puerto comercial, ¿vale? Todo lo que desde el año 92, bueno, un poquito antes que empezaron a hacer la transformación para las Olimpiadas, ¿vale? Empezamos a desplazar toda la parte lúdica hacia la ciudad y toda la parte comercial la empezaron a desplazar hacia las afueras de la ciudad, ¿vale? El último impulso grande que se ha hecho sobre esa expulsión de los trabajadores y del sentimiento marino que tenemos hacia la ciudad ha sido la creación de la Terminal Vest, ¿vale? La cual pasaremos a ver muy de lejos, pero es terreno ganado totalmente al mar. Esa ha sido la separación que ya Secula empezaba a ver de empezar a diferenciar cuál era el espacio real donde antes se movía todos los trabajadores, todo el sentimiento, ¿vale? Y dónde nos está llevando la economía, que es a esconderla a la ciudad. No sé, Juan Carlos, si puedes explicarnos un poco precisamente hacia dónde vamos a entrar ahora y cómo ha sido este cambio en esto que se le ha ganado al mar precisamente. Vale. Aquí tenemos el World Trade Center, ¿vale? Es un edificio totalmente ganado al mar. En él ahora está ubicada la Autoridad Portuaria de Barcelona. Y cuando empecemos si vamos mirando hacia adelante veremos un hotel bastante emblemático de la ciudad, que no es exento de polémicas, que se ha construido justamente en la ubicación más romántica de todas, que es la Barceloneta. O sea, digamos que es la cuna de los marineros y de los estibadores. Si observamos hacia allá, vemos el muelle del reloj, luego daremos otra pincelada sobre este muelle, ¿de acuerdo? Y os iré un poco comentando los espacios que vamos viendo, y este se lo dejaremos para el final porque tiene un significado bastante esclarecedor de lo que está sucediendo, ¿vale? Con la economía y la ciudad. Otro tema que nos interesa es cómo nos vamos a ir adentrando en el puerto y sus mercaderías. Entonces, para eso nos interesa quitar algunas capas de cómo lo que vemos tiene cierta invisibilidad en la medida en la que no sabemos leer todas esas capas que pueden representar tanto los nombres de los barcos, qué lleva la tripulación de los barcos, en qué condiciones trabaja la tripulación de esos barcos, qué llevan esos contenedores. Así que nos interesaría hablar desde el detalle de la invisibilidad y de qué modo tú puedes quitar alguna de esas capas, Juan Carlos, desde lo que estamos viendo ahora. Mediterránea Acciona, ¿de acuerdo? Esa terminal es el nexo de unión entre Barcelona y las islas, ¿de acuerdo? Siempre ha sido una terminal más dirigida hacia el pasaje, pero siempre ha tenido su parte de carga, ¿de acuerdo? Al final, cuando el nicho de negocio del pasaje no acaba siendo suficientemente rentable, acaban experimentando cambios. Antiguamente los buques que iban hacia las islas casi todos eran de pasaje y dejaban muy poco espacio para la carga, pero esta evolución ha llevado a este tipo de buques, ¿vale? Que es un ro-ro en el cual lleva pasaje y lleva carga, pero el pasaje es solo la parte ínfima de arriba, o sea, la parte superior, ¿de acuerdo? Y más a proa. Todo el resto está destinado a carga. Eso es un reflejo, ¿vale?, de esta evolución que estamos teniendo hacia la economía, hacia intentar rentabilizar lo máximo los buques, ¿vale? El pasaje al final va y vuelve como mucho, pero la carga es un esclavo, ¿vale?, de ese buque. Pues en este caso es carga rodada, ¿de acuerdo? Va sobre camión y ese camión lleva la carga como una plataforma normal o un contenedor. En este caso los estibadores lo que hacemos es toda la entrada de esa mercancía dentro del buque conduciendo esos camiones, y dentro no vamos a poder verlo, pasamos por esa rampa, ¿de acuerdo? Pero es como una especie de parking gigante en el cual cada centímetro vale dinero. También carga vehículos, sobre todo los que van a llevar a las islas de alquiler para la temporada, ¿vale? Y luego vienen de retorno. Y bueno, aquí podéis ver el tipo de plataformas que utilizamos para hacer la carga, ¿vale? Muchas van enganchadas a tractora, pero también tenemos otro sistema que es el MAFI, que es una caza tractora muy rápida,
en la cual tú conduces al lado contrario y mirando siempre hacia la carga, y es una forma de evolución de un camión, ¿vale? Para no tener que llevar la tractora, porque la tractora acaba cogiendo espacio y ese espacio acaba siendo dinero. Precisamente, Juan Carlos, retomando un momento el tema de la economía global, esos coches que viajan a Menorca, Mallorca, Ibiza, etcétera, y que vuelven al puerto de Barcelona, ¿cuál es el recorrido que siguen esos coches una vez regresan a este puerto? Bueno, los vehículos de alquiler, una vez vuelven a España, normalmente ahí tienen dos vías. Salir fuera de España y venderse como kilómetro cero, que es lo que normalmente están haciendo ahora porque les es muy rentable. Son vehículos con 20.000 kilómetros como mucho, los han explotado durante el periodo vacacional y luego los venden en terceros países como un vehículo de kilómetro cero, con lo cual se eximen de pagar los impuestos. En este caso vemos un barco dedicado. El barco dedicado es simplemente de carga, es un robo puro y duro también. En este caso está haciendo bunkering, están cargándolo de aceite o de gasoil para poder transitar. Mira, están mis compañeros allí haciendo la carga, como os he dicho antes. Esa cabeza tractora roja que lleva es el MAFI, el conductor va mirando hacia la carga, ¿de acuerdo? Y el resto de mis compañeros están cargando en ese momento los coches, ¿vale? Que van a ese alquiler para luego tener ese retorno. Si os fijáis ahora, va a ser un momentáneo, mirad el espacio en el cual se está trabajando, es un sitio oscuro, sucio y donde todo sucede muy rápido. A propósito del espacio donde se está trabajando, Juan Carlos, y las condiciones de trabajo, Vale, ¿ahora escuchan mejor? ¿Atrás? Vale. Decía que a propósito de la explicación de Juan Carlos de las condiciones de trabajo y de la rapidez también con la que el estibador debe realizar su trabajo a bordo, nos interesa, si es posible, que nos hagas una breve explicación, Juan Carlos, de toda la cadena de trabajo que supone el modo en el que los estibadores se reparten las diferentes tareas que hay que hacer en el momento en el que estáis en el barco. Bueno, pues los estibadores somos personal multipropósito, ¿vale? Esto que está muy de moda ahora, valemos para todo. Estamos especializados, ¿de acuerdo?, en llevar diferente tipo de maquinaria, pero la asignación a buque, ¿vale?, depende de la necesidad de la operativa del momento, ¿de acuerdo? Yo en mi caso puedo decir que soy capataz, pero empecé llevando una máquina tractora de esas, ¿vale? También he estado llevando grúas, como las que veremos ahora, una roja y una verde que hay allí. O sea, somos personal que estamos en constante evolución, igual que la carga, igual que los buques, igual que las formas de trabajar, ¿de acuerdo? Al final lo único que prima, primero la seguridad, sobre todo para nosotros, y hablo de nosotros, los trabajadores, es la seguridad. Después, la rentabilidad, tenemos que ser rentables para poder continuar siendo nosotros los que hacemos el trabajo. Y por último, ¿vale?, que no es menos importante, es el mantenimiento del trabajo y la concienciación de que eso, ¿vale?, esa función que hacemos es nuestro sentir, es nuestro sentimiento. Los empresarios lo ven todo al revés. El sentimiento lo quitan, quieren que corran mucho más y la seguridad es una cosa que obvian. Juan Carlos, explícanos ahora la otra terminal que, si no me equivoco, estamos viendo precisamente en este momento. Sí, pues ahora nos vamos alejando de Barcelona por el mar. Esta es la terminal Grimaldi, ¿de acuerdo? Esta terminal lleva tránsito hacia Italia sobre todo. En este caso tenemos un barco que hace una triangulación entre Marruecos, entre Tánger, Barcelona y creo que es Génova, exactamente. Estos buques, por ejemplo, si os fijáis, la diferencia de los otros, tienen mucho más pasajes. ¿Veis la diferencia de todas las cabinas que lleva? ¿Vale? Este ya es menos rentable económicamente para las cargas, aunque sí que lleva carga, ¿de acuerdo? Sin embargo, son barcos que están explotando mucho para el tema del pasaje, y ahora que ha acabado el Ramadán, están haciendo casi escala diaria o dobles escalas, haciendo las idas y los retornos. Aprovechando que hemos bajado un poco la velocidad para que todos tengáis la oportunidad de dar un vistazo ya mucho más detenido y en pausa de lo que estamos
viendo en este momento, nos interesa también ir a esos momentos, a esos detalles de los que hablaba Alan Sekula. Es decir, queremos pasar de la imagen panorámica a la imagen más en detalle de lo que supone todo este paisaje marítimo. Eso que todo el mundo obvia en Barcelona es la contaminación que tiene justo la parte de detrás de la montaña, ¿vale? Hay un puesto de medidas de contaminación y resulta que es el sitio de más concentración, ¿vale?, de productos pesados y de contaminación pesada, ¿vale?, de Barcelona. Eso se debe a que los buques, ¿vale?, casi todos llevan chapapote para funcionar, aunque dentro del puerto deberían ir a gasoil, ¿de acuerdo? Bueno, pues todos los vientos que vienen rodean la montaña con la mala suerte de que en ese punto se concentran todos esos gases y toda esa condensación de polución. Hay un proyecto de empezar a hacer que sean barcos de GLP, bueno, de gas, me sale mejor de gas, sí. En este caso hay algún crucero que ya está funcionando, ¿vale?, con gas, y luego el hecho de hacer los atraques en el puerto de Barcelona, que ya a varias millas del puerto empiecen a desconectar motores, ¿vale?, para hacer lo que es el atraque más ecológico. ¿Por qué no se les ofrece energía limpia para trabajar cuando están aquí? Todo es dinero, todo es rentabilidad, todo es... cuanto más energía limpia le quieras dar al buque, ¿vale?, más caro es tener un atraque en el buque, y todo el mundo lo que busca es que la economía sea lo más barato para atraer, ¿vale?, a más barcos. Juan Carlos, tú has hablado de las terminales, pero ahora viene un componente interesante en el puerto, que es precisamente una serie de cosas que se producen aquí y que tienen una movilidad que también nos puede llevar no solo al tema de la especulación, sino también de la contaminación que hablábamos antes. Cuéntanos a qué vamos a ver ahora exactamente. Bueno, en este caso vamos a empezar a ver los hilos de Condemina Sergransa, ¿vale? Estos hilos son de granel, normalmente llevan grano, y esto es la especulación pura y dura, ¿vale?, de la economía global, algo que ya Sekula empezaba a denunciar. En este caso lo que se hace sobre todo es descarga, ¿de acuerdo? Se almacena en estos silos, y aquí en Barcelona, es uno de aquellos datos desconocidos, existe un mercado, como si fuera una bolsa, exactamente, en el cual se compran los valores, ¿vale?, de dicho grano, pero ya se llega incluso a comprar antes de ser sembrado, ¿vale? Con lo cual luego tienes ese grado de especulación de saber si vas a tener o no vas a tener la cosecha, cuánto me va a costar traer la cosecha a Barcelona y dónde la voy a vender, porque muchas veces no se vende solo en Barcelona, sino que se comercializa con ella con los buques en marcha. O sea, tú cargas el buque está funcionando y depende de dónde te lo vayan a pagar mejor, lo destinan allí. Pues ahora pasaremos precisamente por esos silos que comenta, los tenemos aquí a mi izquierda, pero más adelante, si se fijan, ya empezamos a ver un poco el tema de las grúas y todo lo que tiene que ver con la estiba propiamente. Entonces me gustaría retomar ahora, fíjense que hemos hablado un poco de esta economía global como una temática fundamental en el trabajo de Alan Sekula, pero también es cierto que para Alan Sekula, el hecho de que el puerto pueda verse como un espacio de intercambio de mercancías, para que eso sea posible, él siempre lo veía gracias a la innovación tecnológica que hizo posible el transporte en contenedores, que obviamente supone menos tiempo en la carga y descarga y un mayor volumen en la mercancía. Pues bien, para Alan Sekula, esta aproximación al cambio tecnológico, que supuso obviamente una diferencia en la manera de trabajar, en los tipos de barco, en los acuerdos internacionales, etcétera, él lo veía a través de dos imágenes. Una, el mar entendido como una autopista, en la medida en que los barcos con contenedores se asemejan cada vez más a los camiones o a los trenes de carga. Y la otra imagen que es muy interesante, y les leo la cita, es la idea de ver al contenedor como la victoria de lo sólido rectangular frente a la desordenada eventualidad del Arca de Noé. Entonces nos interesa, Juan Carlos, pensar un poco qué te sugieren a ti esas dos imágenes, ¿no? El mar como una autopista y por otro lado el contenedor o los barcos con contenedores como la antítesis del Arca de Noé.
Bueno, en referencia a la segunda parte, lo más claro es que han llegado a homogeneizar toda la carga. El barco de Noé llevaba desde ratas hasta elefantes. Ahora todos los contenedores tienen medidas unificadas, ¿vale? O sea, rompe completamente con lo que antes era la estiba. Antes la estiba era un barco diáfano en el cual se empezaban a meter mercancías de diferentes tipos, diferentes formas, y luego allí se clasificaba, se ponía, desorganizaba y después se descargaba. ¿Qué empezamos a ver con la globalización? Intentan buscar un sistema de carga y descarga muy rápido, muy eficiente, crean el contenedor. El contenedor, ¿vale?, surge de Estados Unidos, lo empieza a diseñar un camionero en el cual ve la intermodalidad. Es un sistema en el cual puedes ir por carretera, puedes ir por mar, puedes incluso llevarlo en un avión, ¿vale? Y es la creación del contenedor. El contenedor se mide por TEUs, ¿de acuerdo? Un TEU es un contenedor de 20 pies, aproximadamente 6 metros, y un 40 pies, ¿vale?, serían 2 TEUs, ¿de acuerdo? ¿Eso qué conlleva? Que la economía ya no se ve, no se toca, no se palpa, no se huele, no se siente, ¿vale? O sea, ahora la mercancía viene dentro de una caja, no sabes qué estás tocando, no sabes qué estás llevando, no sabes qué está viniendo, qué se está llevando. Juan Carlos, aprovechemos ahora que estamos justo enfrente de una imagen muy interesante que siempre nos has explicado muy bien. ¿Qué tenemos ahora aquí para que los pasajeros sepan un poco al lado de los contenedores qué hay, ¿no? Bueno, acordaos que aquello era grano para comer. Aquí hay cemento, no hay una diferencia de espacios, o sea, está todo metido. Aquí hablamos de chatarra. Chatarra que viene, ¿vale? Tenemos una empresa que se llama Gutcher, que está cerca de Castellbisbal. Aquí somos especialistas en traer esta chatarra que viene de diferentes países, sobre todo de países del este. Aquí hemos tenido varios problemillas, ¿vale? Porque allí en Gutcher tienen un arco en el cual cuando llega la mercancía, si lleva algo radioactivo, pita. Pero eso aquí no existe. Nosotros trabajamos somos el primer choque contra esos materiales. Esto luego cuando se cargan los camiones, ¿vale? Allí veis unas plataformas preparadas y todas cargadas. Las engancharán, se las llevarán para allí para ser transformada en viga, ¿de acuerdo? Aquí se recoge, luego si tenemos la suerte de poder visualizarlo, veremos cómo la entregamos. Sí, aprovechamos para también comentar una cita, y esto paréntesis, abro paréntesis, y es que como sabéis, uno de los propósitos de este recorrido, además de hacer las reflexiones partiendo de Alan Sekula, es activar el archivo de Alan Sekula. Hay que entrar ahora. Sí, aquí es. No, mira, aquí hay, gracias. Lorena, necesito la cita. No, ya aquí hay techo, gracias. Bueno, decía que ya están todos resguardados, guarecidos, que a propósito del trabajo de Alan Sekula es importante en este punto recuperar una de las reflexiones que él hizo a propósito del trabajo de los estibadores, y decía que los estibadores están en una posición en la que ven los patrones globales de intriga escondidos en los detalles mundanos del comercio. Paradójicamente, y recuperando lo que acaba de comentar Juan Carlos, también esto nos permite pensar en que esos detalles mundanos incluso están invisibilizados. Entonces, hay una imagen también muy precisa en uno de los trabajos de Alan Sekula que acaba de decir Juan Carlos, tan simple por medio de su experiencia, que tiene que ver cómo la mercancía ni tan siquiera tiene olor. Entonces, a partir de allí, lo que queremos es que Juan Carlos comparta con nosotros algunas experiencias no tan gratas que ha tenido en el momento de sacar algunas cargas de los contenedores y cómo ha sido ese momento de darle visibilidad a lo que ahora mismo estamos viendo y que solamente tiene colores y es caja, así que no podemos saber delante de qué estamos pasando o qué es lo que contienen estos contenedores. Bueno, pues pensad que dentro del contenedor viene cualquier cosa que quepa dentro, ¿vale? Si no ya se lo montan para montar un contenedor en el cual puedan poner un sobre medida. ¿Qué nos hemos encontrado en contenedores?
puedo hablar de mi caso, ¿vale? En mi caso, desde abrir un contenedor y llevar drogas, llevar coches, lo que podáis imaginar está dentro. Pero también lo que no podéis imaginar, y esto no lo quiero contar como anécdota, sino como un hecho real que me pasó en Portnou y que se me quedó grabado. Hicimos la descarga del contenedor y normalmente hay un personal que revisa que ese contenedor cuando llega a un precinto, ¿vale? Conforme no ha sido abierto. O sea, la mercancía está segura dentro y ha tenido su tránsito sin que nadie haya abierto ese contenedor. Ese contenedor, cuando tomó tierra, ¿vale? Se abrieron las puertas para mirar si dentro estaba bien el contenedor y empezó a salir gente de color corriendo. No sabían dónde corrían. O sea, imaginaos que estaban en un espacio confinado, cerrado, sin luz, ¿de acuerdo? Y a la que tocó tierra y se abrió, bueno, hubo gente que se quedó sentada, no sabía, o sea, no tenía la esperanza de llegar a ningún sitio, con lo cual dice, pues ya estoy aquí, que pase lo que sea. Y otro grupo salió corriendo y estuvo esparcido durante toda la terminal, con lo cual tuvimos que parar operativas por seguridad, ¿vale? Llegó policía, policía portuaria, guardia civil, hicieron una batida para buscar a esas personas. ¿Qué quiero decir con eso? Que podéis pensar que dentro, ¿vale? Pues va hasta seres humanos. Aprovecho para retomar una imagen de Secula, que es precisamente el hecho de que la mayoría de la gente viaja en avión, pero en realidad el contrabando de gente se hace por mar y en unas condiciones pésimas. Bueno, Juan Carlos, no sé si nos quieres decir algo de las grúas, que yo creo que también es un tema interesante, para ya luego retomar otro punto de Secula. Sí, aquí podemos ver el crecimiento de las grúas, que va acorde con el crecimiento de los barcos. Partimos del Sur 1, ¿vale? Que es el muelle este. Aquí están las grúas más pequeñitas y como vais a ir observando, según nos vamos separando, ¿de acuerdo? Veremos que los buques son más grandes y las grúas son mucho más altas y más grandes. Esto lo genera el comercio, ¿vale? Y esa especulación pura y dura de que todo tiene un valor. Cuanto más le puedo medir al barco en ese tránsito, más me ahorro, ¿de acuerdo? En este caso estábamos viendo grúas pórtico, tenemos a los compañeros trabajando arriba a unos 50 metros de altura, ¿de acuerdo? Esos son los spreaders, son las formas de sujeción de los contenedores. Un compañero. En la grúa te dicen adiós. Sí, bueno, en principio saben que estoy por aquí hoy. Sí. Bueno, como os comentaba, y la forma de anclaje de los contenedores unos con otros, si están en bodega, no llevan nada, van unos supeditados sobre otros, sobre unas guías, pero encima llevan unos sistemas de anclaje, se llaman copletinas, ¿de acuerdo? Que son automáticos o manuales, tienen un cierre, y luego un trincaje, que son esas barras que se ven atravesando los contenedores. Esas barras pesan aproximadamente unos 25 kilos y los tensores unos de 25 a 30. Pensad que toda esa bahía normalmente la hacen los estibadores en abertura y en trincaje, ¿vale? Y es uno de los trabajos más duros que tenemos. Bien, me gustaría que entrásemos ahora en otra temática que igual está vinculada a la liberalización de los mercados en el mundo marítimo y que Secula trabaja también muy bien. Es el hecho de que para él, en esta liberalización de los mercados, antes que el contenedor, aparece la llamada bandera de conveniencia, que claro, nace a finales de 1940, mientras que el contenedor estamos hablando ya hacia 1956. Para Alan Secula, la bandera de conveniencia, que ahora si ves alguna nos las muestras y nos las explicas, es sin duda es un emblema de camuflaje y confusión. En este sentido, claro, nos gustaría saber qué conlleva ese disfraz o ese engaño legal, que es exactamente el término que utiliza Alan Secula, vinculado tanto a la tripulación como al espacio marítimo. Bueno, pues como podéis observar aquí el señor de naranja, que vamos a ver un claro ejemplo de lo cruel que llega a ser. Este buque que tenemos aquí, ¿vale? Es un buque que siempre ha estado operando, la Casa Zim, es judío, ¿de acuerdo? Tiene muchos vínculos con Estados Unidos. Sin embargo, si os fijáis en la matriculación, pone Valeta. Valeta es una isla, ¿vale? Sí, es la isla de Veleta. Es una isla muy pequeña, ¿de acuerdo? En la cual los impuestos son mucho más baratos. No hay una regulación laboral como tenemos en España, aunque nos la hayan intentado crujir varias veces. ¿Y eso qué conlleva? Que no tienen un marco jurídico, ¿vale? En el cual tener que estar sujetos. Y eso crea una opacidad.
O sea, cualquier persona puede ser el dueño de este barco y no te enterarás nunca, ¿vale? Tampoco te enterarás ni siquiera el personal que lleva contratado, porque la mayoría serán filipinos, bueno, son multinacionales, para que no tengan interconexión entre ellos. Hablan en un inglés, en nuestro esperanto, como decimos nosotros, un inglés castellano, filipino, en el cual al final nos acabamos haciendo entender porque tenemos que trabajar y convivir en el mismo espacio. Y una pregunta, precisamente este engaño legal, ¿cómo lo podrías vincular, ahora que pienso en el tema de la estiba, con la precarización que se quiere imponer un poco, ¿no?, en este sector, con esta ley decreto, etcétera, con la que ustedes vienen luchando desde hace rato? Bueno, yo llevo 20 años en el puerto y llevo 20 años luchando. Entonces, en los últimos tiempos, supongo que ha sido más externalizado el hecho de que han querido echar a los estibadores de sus puestos de trabajo, por varias vías, ¿vale? Una de ellas ha sido una sentencia europea que no ha sido real, o sea, la sentencia europea no decía lo que el gobierno de España decía que decía, válgame la redundancia. Lo que estaban buscando era que el propio marinero que va en el buque, además de hacer sus funciones de marinero, ¿vale?, una vez llegue a tierra, haga las operaciones de bordo dentro del barco, con su salario, con sus condiciones, ¿vale?, totalmente desregularizado con lo que tenemos en España. Nuestra pelea ha sido intentar, ¿vale?, externalizar nuestro problema para que veáis que esto es la economía global, esto es lo que están buscando. Esto es el CETA, estos son los acuerdos de libre comercio, esto es lo que realmente, ¿vale?, buscan. No buscan el hecho de que nosotros no seamos rentables, no. No buscan el hecho de que nosotros no seamos productivos, es falso. La terminal que tenemos allí es la más productiva del mundo, no hablamos de Europa, del mundo, ¿vale? Y esta de aquí era hasta hace poco. Lo que pasa es que en aquella hemos tenido un salto cuantitativo muy importante en maquinaria que nos ha dado ese plus de impulso que nos hacía falta. Al final te das cuenta de que lo único que van buscando es desregularizar la estiba, ¿vale?, como punto de inflexión para empezar a realizarlo fuera, en la calle. Nosotros al final, después de una pelea bastante dura, y os recuerdo que hace unos 4 meses firmamos el primer Real Decreto en España desde el año 79, con el tema de la liberalización de la estiba, y hace un mes, ¿vale?, se llegó a un consenso, lo que pasa es que no ha sido muy público, en el cual el Real Decreto ha tirado para adelante y nos ha llevado a un acuerdo de subrogación de todo el personal que se firmó, y esto es primicia. Se firmó ayer a las 6 de la tarde, en el cual todos los estibadores portuarios de España mantenemos nuestro estatus, además de que se nos reconoce el nombre de estibador portuario, que era una cosa que no tenían. Enhorabuena. Y eso nos permite al mismo tiempo hacer hincapié en la idea de el recordado Alan Sekula en este recorrido, sino los estibadores como personas que hacen un trabajo absolutamente manual en relación con este trabajo que está también muy mecanizado, tomando en cuenta toda la tecnología que hay alrededor de esa forma de trabajo. Pero antes de esto quisiera hacer un paréntesis porque ya nos hemos alejado bastante de nuestro punto de salida y simplemente haciendo una mirada un poco atenta a lo que tenemos alrededor. Quería compartir una imagen que tiene que ver con una cosa de algún modo temerosa o no sé si es un poco de alerta, y es que los 2 puntos de tierra que podemos visualizar en este momento son el fuerte de Montjuic, el cementerio, y hace muy poquito, ya lo dejamos atrás, estaba el hotel Ars, o sea que no, y el hotel Ars al fondo del todo. Esto lo que quiero decir es que es una de estas imágenes que podría ser motivo de reflexión en torno a lo que estamos viendo en este paseo, porque, bueno, creo que la muerte y el espacio marítimo no es que vayan de la mano, pero hay una constante en presencia de lo que puede ser la muerte de algunos
procesos de trabajo y en la muerte incluso de paisajes como el que estamos viendo en el día de hoy. Y si volteamos, y os invito a voltear, simplemente el paisaje que tenemos es absolutamente todo de contenedores. Entonces es un poco como esta imagen que nos puede brindar el puerto y la golondrina en este paseo que estamos haciendo visualiza claramente muchas de las imágenes que fueron constantes en el trabajo que está expuesto en Fundación Tapies a día de hoy. Continuamos. Bueno, yo aprovecho para agradecer que este recorrido, como comentó Aymara desde el comienzo, pasa por un lugar que normalmente es imposible que tengan acceso de otra manera. Por tanto, es un punto interesante en este trayecto. Y me gustaría, Juan Carlos, que nos hables también de toda esta zona que está aquí, que también tiene que ver con esta economía global, ¿no? Vale. Si os acordáis, hace un momento que os estaba diciendo el tema del proceso de la chatarra, ¿de acuerdo? Aquellas grúas verdes que hay allí, todas las pilas que están muy bien ordenaditas, ¿vale? Es el material ya procesado para embarcar. Fijaros la diferencia de estar todo amontonado a cómo queda apilado para hacer esa carga, ¿vale? Porque ya ahora este producto sí tiene un valor añadido, ¿de acuerdo? Antes tenía el valor de su peso y ahora tiene un valor en el cual una rayada, y parece una tontería porque es una viga, una rayada puede hacer que decrezca su valor. Entonces, ahora se cuida mucho más todo lo que es la manipulación de esta mercancía. Presión para la estiba. Nos estamos acercando ahora a una nueva terminal que se está construyendo. Bueno, esta nueva terminal será un desplazamiento de un anexo que tenían las de los silos, que es la potasa. Como todos sabéis, la potasa, ¿vale? Viene de las minas de Sils, vienen directamente aquí para ser cargada, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo aquello, la potasa es bastante volátil, ya ha habido varios incidentes. Entonces la quieren seguir alejando de la ciudad, de la zona de pasaje. Y la única manera de hacer esto es traerse la zona de carga. Una cosa que nos debería de chocar, están poniendo potasa y tenemos delante toda la zona de Nagas. Aquí se trae el gas licuado, ¿vale? En el cual se almacena para ser luego distribuido. También tenemos varias empresas de distinto ámbito. En esta zona de aquí los estibadores no trabajamos, ¿vale? Ya hacíamos alguna función muy puntual, pero con el tiempo y esa globalización al final la han acabado haciendo los marineros, con lo cual nos han relegado a un segundo puesto. También es verdad que nosotros, por nuestros acuerdos y convenios, si hay una función en la cual ellos equiparan su sueldo al nuestro, ¿vale? Les cedemos ese trabajo, porque es una forma de que ellos se ganen mejor la vida, ¿vale? Que solo cobrando la miseria que le pagan en el país de origen. Pensad que un sueldo base de un marinero que está unos 6-7 meses embarcado y 3 en su casa, son unos 250-300 dólares, ¿vale? Al mes. Sí. ¿Están afiliados a un sindicato o digamos, el patrono es la autoridad portuaria de Barcelona? No. Nosotros somos nuestro sindicato, ¿vale? Yo soy miembro del comité de empresa del puerto de Barcelona. Nuestra forma de sindicarnos es bastante peculiar. Somos totalmente asamblearios. Cada lunes tenemos una reunión exponiendo todo lo que nos pasa y cada martes hacemos una cosa que se llama chicharra, que es reunir a todos los trabajadores que están y explicarles cómo está al minuto el puerto. Esa información da poder y eso es lo que da miedo al patrono, ¿vale? Luego nuestro sindicato, que se llama OBB, está afiliado a Coordinadora, que es la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, en la cual hay varias ramas, una de ellas la de la estiba. Ese es el sindicato mayoritario en España, tenemos el 98% de representatividad. Y ese sindicato, ¿vale? O ese colectivo, que es la coordinadora, está además afiliado al International Docker Council, ¿vale? Que es el IDC, que es la unión de todos los estibadores a nivel mundial. Eso nos crea una fuerza en la cual en los últimos 3 meses hemos tenido que ejercer un poquito de presión, en la cual se llega a parar el mundo entero. El mundo entero se paró el día 29, 2 horas, ¿vale? Haciéndolas coincidir en las contrataciones, pero es una cosa que no se ha visto nunca. O sea, en ningún colectivo del mundo, ningún colectivo ha parado 2 horas, ¿vale? Y menos parando la economía global.
Pues hablando precisamente de colectivos y parar economías globales y hacer resistencia, nos interesa rescatar un trabajo que fue previo, bastante más previo de los trabajos que estamos trabajando a día de hoy de Alan Sekula, en los que estamos abordando básicamente Fish Story and Lottery of the Sea. Hubo un trabajo de Sekula titulado Polonia and Other Fables, Polonia y otras fábulas, que tuvo que ver básicamente, para decírselos así muy rápidamente, con un grupo de personas de origen polaco que emigró a los Estados Unidos y en la ciudad en la que estaban, pues de algún modo rehicieron e intentaron asentarse con algunas características propias de su lugar de origen. Esto coincidió posteriormente con la primera depresión, con la depresión económica que hubo en los Estados Unidos, y coincidió que Sekula hizo una recuperación de todo este trabajo y fue expuesto justamente cuando se hizo una ocupación de un espacio en, os lo digo bien, Chicago explícitamente. Hago esta reflexión porque no deja de ser también interesante que hablemos de otras fábulas del puerto de Barcelona, en este caso, trabajado ampliamente por Sekula, como os hemos dicho, pero que deja... es interesante para nosotras y una oportunidad el estar hablando con Juan Carlos, y que esta exposición y el programa que organizó The Green Parrot coincida con todas las protestas y reivindicaciones que han ido logrando el colectivo Estibadores. Así que en ese sentido lo que querríamos es que nos desveles alguna de las fábulas del puerto, que evidentemente nosotros como personas que no tenemos posibilidad de estar constantemente en el puerto, tenemos otra visión de él, y que en este momento tenemos la oportunidad de que tú nos puedas quitar una capa y mostrar o la fábula que nos están haciendo ver, o la fábula que verdaderamente tiene mucho más que ver con lo que está sucediendo, o otras fábulas históricas, y no quedarnos con la anécdota. Bueno, entiendo que fábulas quieres decir quiénes somos y a qué nos dedicamos y desde dónde venimos y a qué nos seguimos dedicando. No es una fábula, es una realidad, ¿vale? Lo que sí que el puerto entraña un halo de misterio, ¿vale? Un desconocimiento y un romanticismo, ¿de acuerdo? Que se ve reflejado en diferentes películas. Todos recordáis a Redford, en el cual sí que existe una realidad. Antiguamente los patronos, ¿vale?, tenían unos encargados en los cuales los trabajadores nos íbamos a ese pool, estamos en un patio, llegaban y con el dedo te decían dónde ibas tú a trabajar. ¿Dónde ibas a trabajar? Porque había dos formas, el carbón, o la parte de palas, o la parte más dura, y una parte, ¿vale?, que estaba no mecanizada, pero sí que era mucho más liviana para el trabajo. Pues antiguamente la contratación era eso, o sea, el patrono llegaba y te repartía el trabajo, y eso creaba, pues, segregaciones entre los mismos estibadores. Una de las fábulas que dicen es cómo conseguimos darle la vuelta a eso. Al final le das la vuelta haciendo que el mismo tío que te está dando la faena acabe siendo uno de los tuyos. Muy difícil, porque siempre ganan más, siempre tienen más, al final te lo vas llevando a tu terreno. Yo me pierdo. Había una historia que nos comentaste en el momento en el que estábamos investigando para el recorrido, que tenía que ver con una maleta. Esto ya vamos a otro tipo de fábula. Sí, además me tocó jugar en la maleta. Bueno, pues en una terminal que ya no existe, ¿vale? Sapor Mapor. Antiguamente tenía otro nombre, lo voy a obviar. Los trabajadores, cuando no tenían carga de faena, ¿de acuerdo?, había una mercancía o mercancías que estaba en un sitio que se llama Locket, y eran mercancías olvidadas, dejadas, que no tenían dueño o nadie ha venido a reclamarlas. Bueno, pues sobre un taburete se cogió una maleta. Acordaos las maletas antiguamente como eran grandes, de piel, marrones, sin candados, sin cierres, sin nada. Pues esa maleta se usaba de mesa para jugar a las cartas, al dominó, y nos sentábamos todos alrededor. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al final, cuando no hay una reclamación de la carga, ¿vale?, esa carga
pasa a agencia tributaria y agencia tributaria la subasta. Esa maleta estaba completamente llena de dinero, de curso legal, ¿vale? Y nadie de los que habíamos estado jugando sobre esa mesa nunca nos dio por abrirla. Eso es una cosa que habla bien de nosotros, que no vamos mirando a ver que nos podemos llevar para casa como dicen que hacemos, ¿vale? Pero es una cosa que es real, que sucedió en el puerto de Barcelona. ¿Extraña la maleta? Nunca aparece el dueño. ¿Qué papel tienen las mujeres en A el ver, puerto? un momento que tenemos una pregunta de alguien que además este es un momento oportuno para que quien quiera sentirse partícipe y preguntar, por favor, siéntanse completamente libres de hacerlo como ya lo han hecho otras personas. Le paso la palabra a una señora que me decía su pregunta, pero prefiero que la haga ella. Yo me gustaría saber qué lugar ocupan las mujeres en el puerto de Barcelona, en la estiba y en todos los trabajos de los que habéis estado hablando. ¿Cuál es su lugar de vivencia? Bien detallado, porque sospecho que hay lugares muy oscuros. Pues la voy a sorprender. Son mis hermanas. Tenemos estibadoras portuarias en el puerto de Barcelona que ejercen las mismas funciones que nosotros, ¿vale? Con sus carencias y sus virtudes, porque hay cosas que hacen mucho mejor que nosotros y cosas que se equiparan, ¿vale? Para la sorpresa de mucha gente. Hace más de 20 años que entró la primera estibadora portuaria en el puerto de Barcelona. Tenemos estibadoras en Valencia, tenemos estibadoras en prácticamente todos los puertos de España, exceptuando uno, que además le han dado mucha publicidad, que es Algeciras. Y en Algeciras no tienen la posibilidad de tener estibadoras portuarias porque hace más de 15 años que no abren censo, con lo cual la carga de faena que hay da para los trabajadores que había, y hace 15 años todo era mucho más duro, con lo cual las estibadoras no se presentaban para entrar. O sea, no hay ningún veto, ni por raza, ni por sexo, ni por nada. En este caso nosotros estamos hablando de que, si no recuerdo mal, pues tenemos un par de bajas por unas enfermedades y tal, tenemos 64 compañeras, ¿vale? Y como les digo, están igual de capacitadas para trabajar en todos los puestos de trabajo que yo. Aprovecho para preguntar, perdón. Pues mira, somos 1000 estibadores, ¿vale? 1000. Lo que el censo siempre ha sido abierto. Lo que pasa es que ha sido un trabajo que nunca ha llamado la atención al sexo femenino. En el momento en el cual entró la primera, ¿vale? Se rompió ese veto. También es verdad, y por desgracia la crisis ha cebado en nosotros, ¿vale? Que hace 12 años que en el puerto de Barcelona no se abre censo y no entra nadie. 12 años. No, simplemente pensaba un poco, claro, en el hecho de que hablas de hombres, mujeres, etcétera, y pensaba en un puerto como el de Rotterdam, que está todo prácticamente automatizado, y toda esa automatización, Alan Sekula la vinculaba con la necesidad de los gobiernos de silenciar un poco las historias del puerto. En la medida en que no hay gente, ¿quién va a contar lo que sucede allí, no? Háblanos un poco quizás de la diferencia entre el puerto de Rotterdam y el de Barcelona, en ese sentido. Bueno, puerto de Rotterdam no todo es automatizado, ¿vale? Sino que las terminales están apostando, sobre todo las de nueva creación, por prescindir de trabajadores. Al final, ¿qué acaban haciendo? Acaban intentando suplir ese trabajador, ¿vale? Por una máquina. En el puerto de Rotterdam, una de las cosas que consiguieron o que han conseguido es que el trabajo horizontal, que es el de tierra, que aquí se ejercen con maquinaria, ¿vale? Lo hagan una especie de robots automáticos en el cual se pone el contenedor dentro, o sea, encima, y él es el que se gestiona y va por la terminal. Dentro de ese ocultismo es el querer echar al trabajador, al que está ejerciendo su labor. También es verdad que esa automatización siempre tiene un límite. O sea, tú llega un momento en el cual, si no pones más dinero, no vas a conseguir que vaya más rápido, ¿vale? Es más, también tenía muchos problemas porque el control se hacía numérico, cuando caía suciedad, y aquí el espacio es muy sucio, daba fallos, tenía que ir una persona física a chequear que ese contenedor era el que tocaba y tal. Al final se están dando cuenta todos los puertos, y la diferencia con Rotterdam en Barcelona, con la nueva terminal, es que lo han hecho todo semiautomático. O sea, la participación del hombre es muy importante. Y se han dado cuenta porque nosotros tenemos unos rendimientos de 6 horas, 300 contenedores. Eso es un hito histórico, ¿vale? En el cual todos los puertos siempre se habían fijado. O sea, la meta de cuando llegó BES a Barcelona era 34 movimientos hora. Y era el sumum de los sumums. Bueno, cuando los hemos roto la cara demostrándole, ¿vale?
de que la participación humana en el último movimiento o durante el tránsito de esos movimientos, al final es lo que acaba dando que la balanza, ¿vale?, haya ido a su favor. Esto lo quieren exportar ahora a todos los puertos. O sea, esta forma de trabajar, se están dando cuenta, y Hutchison va a ser pionera, de empezar a montar todos esos terminales con el mismo sistema de Barcelona. ¿Por qué? Porque al no prescindir del hombre al 100%, ese plus de inversión no lo necesita, porque siempre puede suplir al hombre. Pero eso quiere decir seguramente que los estibadores tienen que entrar en la especialización que les dé acceso a esa nueva tecnología. Efectivamente, nosotros, la formación nuestra es continua. O sea, el lunes estábamos empezando a iniciar un curso de Bancarrier, que son las máquinas que mueven los contenedores en tierra, ¿vale?, para 150 personas, en el momento en el que estamos saliendo de que nos echaban de la calle. O sea, nos echaban a la calle y sin embargo le hemos dado la vuelta a la tortilla y empezamos 150 horas de formación con toda la automatización, todas las disciplinas que tienes en el idioma, ¿vale?, porque normalmente trabajas en inglés. Y la verdad, yo estudié, tengo la suerte de tener los conocimientos que tengo, pero hay muchas cosas en las cuales me he quedado obsoleto, ¿vale? Pero esta formación continua, ¿vale?, hace que estemos renovándonos constantemente. También somos una plantilla que, al ser la última incorporación hace 12 años, empieza a envejecer, ¿vale? Bueno, pues aún empezando a envejecer, como nos creemos dónde estamos y lo que hacemos, ponemos ese plus, ¿vale?, para formarnos y continuar estando en la brecha. Duro y menos idílico del que hasta ahora hemos podido ver, muy poco además, para tocar un tema que tiene que ver... Sí, hay una pregunta. Sí, vale, después te paso la palabra. Decía que quería aprovechar retomar un punto que tiene que ver con la relación del puerto y la ciudad, y al mismo tiempo la relación del trabajo en barcos, y en este caso en particular de los marineros, para hablar de lo que se llama el apostolado del mar. Es bastante curioso, o quizás hasta el momento en el que nos adentramos en este recorrido, para nosotras era bastante desconocido, que existe un tipo de labor que tiene que ver con darle una asistencia tanto médica como psicológica, como incluso de comunicaciones a las personas que están en el trabajo por muchos meses en barcos. Y en ese sentido estuvimos hablando con Juan Carlos sobre la problemática que tiene que ver con cuando las personas están embarcadas y no pueden bajar o porque no tienen las visas, etcétera, y al mismo tiempo la relación que pueden tener con los estibadores, porque son las personas con las que se vinculan en su espacio de trabajo. Así que nos gustaría que puedas profundizar sobre este tema. Bueno, sobre el tema del apostolado del mar, como habéis podido observar, cada vez se está alejando más el puerto de la ciudad, ¿vale? Se lo llevan más lejos y no te dan ningún medio de comunicación entre la ciudad y las terminales. Los estibadores, al final, estamos en el mismo espacio, compartimos el mismo espacio, aunque los trabajos sean diferentes. Sí es verdad de que los marineros tienen carencia humana. O sea, el poder hablar con una persona, aunque sea 10 minutos, de un partido de fútbol que no saben si asistió o no asistió, para ellos es un mundo. Nosotros, una de las cosas que sí que sentimos y vemos es su calidez humana. O sea, les comentaba a ellos que no hace mucho vino un barco en la cual los marineros eran de la India, y estábamos trabajando, eran las 10 de la noche y me invitaron a cenar. Y tenían arroz con cuscús, no tenían más, y agua. Y te lo ofrecían todo. Y les habías dado 20 minutos de conversación, no habías hecho más, pero habías creado un vínculo, ¿vale? Ese vínculo es importante porque a veces cuando vuelven a puerto preguntan por ti. ¿Dónde está? Mi mote en el puerto es Pistones, ¿dónde está Pistones? Y la gente pues al final dice, oye, pues vino un marinero y preguntó por ti. El apostolado del mar lo que les da es esa cobertura y ese servicio, ¿vale? Y esa carencia de humanidad en el puerto. En el puerto, en la navegación, en el comercio. Y la verdad es que es un trabajo de aquellos que no está reconocido, que nadie lo ve, que nadie lo palpa,
pero que es muy importante dentro de los puertos. Yo en mi teléfono móvil creo que el segundo contacto que tengo es Apostolado del Mar, para cuando un marinero llega a puerto y no sabe cómo es, darle el número de teléfono, incluso llaman desde mi teléfono, y eso lo hacemos bastantes compañeros, pues tenemos eso es una de las cosas que tenemos inculcadas. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos estás contando. A mí me genera un poco de duda y quería saber tu opinión de dos cosas. La primera es que antes nos contabas que los contenedores de alguna manera cada vez son más herméticos, pasan en esos precintos, pero no sé si hay un tanto por ciento que se sepa que realmente se revisa o si realmente para ti este puerto eso no es seguro, ¿no? Se habla mucho quizá del de Nápoles como un puerto que nos cuentan que hay mucha mafia, no sé si realmente es así. Y también, primero sería esa pregunta, saber si para ti es un puerto no seguro, y también si tú consideras, como alguien que está aquí, que realmente conoces las leyes internas del puerto, más allá de lo que puedan contarnos los políticos o demás, si el puerto de Barcelona es de Barcelona o si hay tanto capital extranjero, tanto capital de nuevas economías, tanto capital quizá asiático como nos cuentan, si realmente este puerto es de Barcelona o ya no lo es, a nivel de intereses reales políticos y estratégicos en el mundo. Gracias. Bueno, la segunda es muy fácil de contestar. El puerto se llama Puerto Autónomo. Tiene una cierta autonomía de la ciudad, eso es verdad. Lo que sí que el terreno físico, pertenece a la autoridad portuaria, ¿de acuerdo? Y a puertos del Estado. Lo que hace son concesiones. Las concesiones a 50, 25, 30 años, depende del interés económico que tengan con la compañía. Y eso sí que viene luego con el interés económico que le lleve, o el interés político que conlleve. Por ejemplo, tenemos uno de los casos de por qué han atacado la Estiba en Valencia, ¿vale? Existe una gran inversora que nos llevó a la quiebra a todo el mundo, JP Morgan. JP Morgan era uno de los inversores de Noatum. Noatum es una multinacional sin corazón, por decirlo algo, porque no tiene ni corazón ni cabeza. Y Costco, que es una empresa china. Entonces Costco llegó a Valencia, dijo que compraba la terminal de Noatum, con lo cual JP Morgan vio un nicho de negocio importante porque tenía una deuda de 12.000 millones de euros por el tema de la crisis. Y respondiendo claro los intereses políticos, China ha hecho muchísima presión para que España validara el decreto ley para echar a los estibadores, porque la terminal con estibadores tenía un precio y sin estibadores, ¿vale?, era mucho más barata. Se traía a su propio personal desde China para trabajar, ¿vale? Con lo cual, la respuesta es fácil. Son intereses políticos, son intereses económicos y no pertenecen a la ciudad. Sobre la otra, te puedo contar una anécdota que nos pasó este sábado y es real. Llegamos a hacer una carga en un buque, estamos realizando dicha carga y llega el oficial de barco y un contenedor que se había cargado en plan le empieza a quitar pegatinas, unas pegatinas que cubrían otras. Nuestra sorpresa y del personal que está trabajando ahí es que todas las pegatinas que salían eran de irradiación radiactiva tipo 402, o sea, no sé si el margen de cercanía son 30 metros al contenedor, y teníamos a los trabajadores, ¿vale?, justo al lado. El error fue del capitán al quitar las pegatinas antes de que nos moviéramos. La seguridad, ¿quién la marca? El conocimiento. Si tú sabes que eso está ahí, tú montas un protocolo. Al final, la seguridad acaba siendo también un interés. El precinto te dice que no se ha abierto, pero el precinto se cambia, el precinto se duplica, el precinto se falsifica. Y sobre el tema de la mafia es una cosa que me parece curiosa, porque siempre se ha llevado a decir que los puertos y la mafia van de la mano, que los estibadores estamos en una mafia. A ver, también tenemos que entender qué significa mafia o qué queremos darle, o qué significado queremos darle a la mafia. La mafia sí que es verdad que al final acaba siendo una forma de saltarte la ley, ¿de acuerdo?, y tener un beneficio fuera de la ley. Ese beneficio lo tienen todas las empresas, con lo cual las empresas son la mafia. Aprovechando que las golondrinas nos están regalando este trozo por el que estamos navegando ahora mismo, claro, pensemos que las golondrinas en algún momento su función era llevar a los pasajeros al rompeolas, etcétera, donde podían pasar el día allí. Y claro, ahora tenemos que eso ha desaparecido y cada vez se extiende más. Explícanos un poco, Juan Carlos, qué es esta línea de concreto que están aquí construyendo ahora mismo. Sí, como por ahí vamos a pasar, voy a adelantarme y vamos a mirar para el otro lado.
Aquella es la terminal BES, ¿vale? Es el crecimiento del puerto de Barcelona que también viene reflejado aquí, ¿de acuerdo? Esa terminal es una terminal semiautomática. Acordaos cuando hemos pasado por TCB, los barcos que veíamos, son barcos de 5.000, 3.500 TEUs, ¿vale? El barco que tenemos en la puerta que se ve son 18.000 TEUs, ¿vale? Estamos hablando de cómo crece el puerto, cómo crecen las terminales, cómo crecen las grúas. Las grúas, si os fijáis, las comparáis con aquellas, ya ni siquiera las alas se levantan hacia arriba, ¿vale? Son plumas. Las tienen que levantar así por su cercanía al aeropuerto, porque si no los aviones podrían chocar con ellas. Cuando vengáis en avión, muchas veces y cuando pasen por esta ruta, veréis a la altura que pasa de las grúas, ¿eh? Nosotros tenemos fotos que vemos hasta los pasajeros. Sí. Pues todo eso es espacio ganado al mar, todo eso es economía, todo eso es China, vamos a decirlo así, con lo cual también te doy respuesta a lo que tú decías. Lo que hablamos del crecimiento hacia el otro lado, que es hacia donde vamos a empezar a ver ahora, ahora hay un desplazamiento de la carga, ¿vale?, hacia fuera de Barcelona. Toda esta terminal que tendremos ahora aquí, todo lo que se está acabando de construir aquí, al final va a ser para pasajeros. O sea, van a echar a la parte romántica para traer pasaje, porque el pasaje es una economía volátil que es muy productiva. O sea, cada vez que una persona se baja en Barcelona, sube en Barcelona, tiene unas tasas que prácticamente se equiparan a la de un contenedor. O sea, que imaginaos un contenedor que tiene que llegar, tiene que tener una estancia, tiene que estar un tiempo. Un crucero está 8 o 10 horas en Barcelona, el hombre sube, ve Barcelona, vuelve al barco, se marcha y ha generado prácticamente el mismo dinero que la estancia de un contenedor. Al final, ¿qué hacen? La autoridad portuaria acaba invirtiendo en esa economía que no tiene futuro, porque realmente no tiene futuro. Lo que hablábamos antes de los pasajeros en los barcos, que cada vez han ido a menos, es un boom que explotarán, y cuando estalle la burbuja, porque será una burbuja, tendremos que volver a recuperar toda esa zona para la carga. Este es un momento idóneo para quien tenga algún comentario, pregunta, etcétera, porque luego vamos a continuar con otros temas. Pues si te acercas, por favor. Yo tenía preguntas sobre el contenido de los contenedores. Como decías antes, que ya no se ve lo que transportáis, la anécdota esto de la gente, de la radioactividad. ¿Hay un control realmente de lo que hay dentro? No quiero contestarla directamente porque me sabe mal decirlo. Sí existe un control, pero no es un control real, ¿vale? Pensad que si el año pasado movimos aproximadamente 2.200.000 contenedores, pueden haber revisado 5.000, como mucho, ¿vale? Y la opacidad que Secula ya denunciaba en su momento, que lleva a que tanto los impuestos como las mercancías tienen un precio según su valor o según su peligrosidad. Falsificar un documento, si sabes que no te van a abrir el contenedor o que te pueden abrir uno de cada 100 para acabar pagando menos impuestos, es una realidad, pero en todos los puertos del mundo. O sea, no estamos hablando de Barcelona, en todos los puertos del mundo. O sea, en cualquier contenedor que te diga que lleva, y esa es otra anécdota que podía contar, que no debería, la de Daewoo, viene un contenedor a revisión, ¿vale? Piezas de recambio para coches, de una casa que se llama Daewoo, que ahora ya no fabrica coches, y cuando viene la inspección aduanera, nosotros hacemos lo que se llama el pasillo, que es, abrimos un canal en el cual el inspector llega hasta el final para ver que toda la mercancía es lo que viene en los papeles. Nuestra sorpresa es cuando abrimos la primera caja, bueno, cuando sale la primera caja y llevaba ametralladoras. Daewoo fabrica ametralladoras. Entonces la única manera de que los aranceles y la peligrosidad baje, con lo cual sea todo mucho más barato y todo mucho más fácil porque necesitas documentación, es falsificando la documentación. Eso es una cosa que pasó hace años también, ¿vale? Hablo de que ya esa fábrica ni siquiera fabrica coches, pero bueno, es una realidad que vivimos día a día aquí. Bien, volviendo al tema de por qué salimos en las golondrinas y rescatando lo que acaban de comentar los chicos sobre esta ampliación del puerto y la función inicial que tenían las golondrinas para llevar a las personas que quisieran ir hasta el famoso restaurante que estaba en el Rompeolas.
Es paradójico y por eso siempre comentamos que este recorrido que ofrecen las golondrinas no deja de ser un poco un recorrido de resistencia, en la medida en la que es el recorrido más corto que ofrecen las golondrinas y los turistas que se apuntan en este recorrido, básicamente, más allá de querer ver el puerto en sí mismo, tienen un recorrido corto y es, digamos, muchas veces que es el que tienen tiempo para poder hacer. Pero, paradójicamente, todo lo que hemos estado haciendo hasta este momento lo desconocen en la medida en la que es un recorrido silenciado, muchas veces no tiene una visita guiada, y si la tiene es de identificación de los espacios que estamos viendo, pero no se adentra. Entonces, precisamente por eso, y retomando algunas de las ideas de Secula, pensamos que retomar este recorrido, adentrándonos un poco más, y resignificar lo que estábamos viendo, pasando de lo panorámico al detalle, era una manera de poder resituar y resignificar esas ideas que todavía hoy están vigentes. Hay muchas de ellas con pena, porque tendríamos que haber superado algunas de las ideas que ya Secula en los 90 y 80 supo ver antes de que, como ahora, todavía esté sucediendo. Si os fijáis donde pone Paceco España, ¿vale? Tiene un movimiento muy lento hacia arriba, ¿de acuerdo? Y si lo comparáis con las grúas que os había comentado antes, la grúa antes era retráctil y esta levanta completamente porque aquí no hay peligrosidad para los aviones. El tema de qué esconden los contenedores, y me gustaría leer dos preguntas que se hace él. ¿Cómo mueven los gobiernos la mercancía? ¿Podría el deseo del movimiento totalmente automatizado de mercancías ser también el deseo de silencio, el deseo de la tiranía de una sola anécdota? Un barco para atracar o desatracar. Los pilots, ahora mismo no vamos a poder ver ninguno, no veo ninguno. Van con un barquito naranja y negro, ¿vale? Ese señor es un capitán de puerto, es el que en principio mejor sabe cómo guiar el barco dentro del puerto, ¿de acuerdo? El señor va con ese barquito, llega hasta el buque que tiene que entrar, vamos a poner un atraque. Tiene una escalera de gato lateral que vamos a poder ver aquí, que es aquella. Imaginaros en alta mar con el movimiento desde una barquita, subirse por ahí para llegar hasta arriba, para subirse al puente de mando, ¿vale? En el puente de mando él toma junto con el capitán del barco, que nunca deja de mandar porque es solo, ¿vale? Toma la iniciativa para hacer el atraque del buque. Luego tenemos diferentes componentes, ¿vale? Que son los amarradores, los remolcadores. El remolcador normalmente es un apoyo a la motorización del barco para poder llegar al sitio de atraque, y luego los amarradores, que son los que atan el barco propiamente dicho al mar, del mar a la tierra, ¿vale? Que son con las estachas a los norais. El noray es la pieza pequeñita metálica que veis aquí, que cuando te acercas es mucho más grande, ¿vale? Y la estacha es la cuerda, en este caso amarilla, que se aprecia perfectamente, que sujeta el buque, ¿vale? A puerto. Ahí tendríamos lo que es el atraque. Luego tendríamos toda una cadena, ¿vale? Que es desde los consignatarios, transitarios, que van preparando qué se ha de cargar en los buques. Luego los planners, que son la gente que diseña dónde va a ir la carga para hacer las distribuciones, para que los barcos, junto con el primer oficial normalmente del barco, vaya siempre equilibrado. Y después los estibadores, que realizan dicha carga. Lo que comentábamos, imaginaros desde esa lanchita, que con el movimiento que tiene, poderte subir a un barco de estos, y estos son de los pequeñitos, ¿eh? O sea, imaginaos cuando se tiene que subir a un megabuque. Hablando precisamente de las embarcaciones, ahora evidentemente un tema también interesante es con seguridad el de los cruceros, ¿no? Pensemos que, claro, el transporte aéreo, ya lo comentamos antes, la mayoría de la gente viaja en avión, permite que lo que Alan Secula llamaba las burguesías cosmopolitas no tengan necesidad de tener ningún contacto con el mar. Y por eso Secula hablaba o se aproximaba al mar con la idea del olvido del mar, precisamente por las conciencias metropolitanas o por la gente que vive en la ciudad y que solamente tiene, sobre todo, una movilidad a través del avión. Lo interesante es pensar que existe un tipo de barco que es precisamente de barco de pasajeros, que es el crucero, que el crucero para Alan Secula es muy curioso, y lo cito porque para él era el apartheid flotante del ocio postmoderno, y obviamente este apartheid es en la medida en que el crucero esconde a los pasajeros
las condiciones miserables en las que están la tripulación que precisamente trabaja para su movilidad y para cumplir sus deseos. En esta medida podríamos decir que el crucero como tal evidencia muy bien la división de clases, ¿no? Por un lado los cruceristas y por el otro las poblaciones del tercer mundo, chinos, filipinos, indonesios, haitianos, etcétera. Es decir, el crucero como un espacio en sí que muestra esa división de clases, pero por otro lado me gustaría saber tu opinión, Juan Carlos, del lugar que ocupa el crucero, y no lo digo en el sentido literal, sino las dimensiones de los cruceros en el cambio del paisaje del puerto de Barcelona y todo lo que tiene que ver con la operabilidad y la capacidad precisamente del puerto, con el crecimiento que ha tenido todo el tema de cruceros. Bueno, lo que comentaba antes, el desplazamiento. Aquí donde está ese barco atracado estaba la terminal que acabamos de pasar. Se le ha ganado sitio, la han desplazado y han creado una terminal nueva que es la de costa. Como bien ella ha dicho, aquí sí que se diferencia el tema de las clases. Los pasajeros van arriba, las pentanucas, aquellas pequeñitas, es para el personal que trabaja en el barco. Imaginaros las condiciones que tienen que tener, ¿vale? Que además de estar dando ese servicio, luego te ves menospreciado a vivir en la parte más baja del buque. La rentabilidad y la economía que genera es lo mismo que he explicado antes. O sea, un pasajero está generando casi lo mismo que un contenedor, el pasajero sale, visita Barcelona, se sube y además te da fama, porque además ellos se vanaglorian de haber hecho 5 millones de cruceristas y sin embargo esconden la cifra de 2 millones de contenedores. ¿Por qué? Porque el contenedor al final te ocupa un espacio y un tiempo y el crucerista no. Ellos miran economía, lo que hablábamos antes en los barcos que iban a Italia, al final los que iban a las islas, al final ¿qué acaban haciendo? ¿Qué es lo que más me rentabiliza? Pues ahora mismo esto, le han dado un crecimiento y una explosión exponencial que ya veremos si luego el puerto de Barcelona es capaz de mantener o de sostener. Un compañero sigue vivo, Antonio Espejo, y la calabaza es el azar. Los estibadores, cuando salimos a trabajar, no sabemos nunca a dónde vamos a ir. Bajamos todos los días a las 7 de la mañana, sin un destino ni un buque, ¿vale? Esta calabaza tiene unos números, esos números representan a las empresas que quieren contratar estibadores ese día. Ese número se mete dentro de esa calabaza, se agita y el número que sale, el primer estibador disponible empieza por esa empresa. Si por ejemplo la primera empresa a ser distribuida fuera esta, el capataz número 1 iría a este barco, el número 2 iría a aquel, el número 3 al siguiente barco, el número 4, esa es nuestra distribución. O sea, nosotros somos o dependemos del azar para trabajar. ¿Eso qué nos da? Que todos somos iguales, no hay nadie por encima de nadie y al final, si un día te toca algo bueno, al día siguiente te puede tocar malo, al otro te puede tocar malo, al siguiente bueno, y eso no crea diferencias, ¿vale?, entre todos los estibadores. Esta calabaza, ¿vale?, fotografiada en los años 90, sigue existiendo. O sea, esta es la parte romántica de la distribución del personal en el puerto de Barcelona y seguimos teniendo nuestra calabaza, nuestros números y nuestra forma de continuar trabajando, que esto es con lo que están intentando pelear y lo que están intentando romper. Porque hubo un momento en que procuraron cambiar este sistema y no funcionó, ¿no? Sí, efectivamente. Intentaron hacer que el sistema fuera un tema digital, que todo fuera un sorteo. Hablamos de una opacidad y al final esa opacidad crea pues un desconcierto y una no creerte el sistema y tuvieron que volver a la calabaza. Pues entre las paradojas que comentábamos está precisamente que Alan Sekula, muy interesado en el puerto de Barcelona y que estuvo trabajando con estibadores y vino muchas veces de visita a la ciudad para hacer fotografías y documentar este espacio. La única fotografía que tenemos en la exposición es esta que está circulando y que tenéis todos este papel. Vale, pues es esta, y esta calabaza está rota, la que tenéis en la imagen, y ahora esta calabaza a... Juan Carlos, comenta tú el cambio de la calabaza, ahora es una nueva... Bueno, acabó rompiendo la forma porque la calabaza no es tan redonda, sino que es una calabaza típica aquella que tiene la cabeza. La que tenemos actualmente tiene 18 años, ¿vale? Y sigue en activo, no la queremos jubilar. La verdad es que para nosotros es un símbolo en el cual
nos vemos reflejados, y yo creo que Alan Sekula lo quiso reflejar y lo hizo perfectamente con esta fotografía, ¿vale? Y la verdad es que para mí representa muchísimo. Así que, bueno, hablamos de que es la única, pero probablemente es una imagen tan condensada que vale por muchas más. Por eso, precisamente, elegimos esta imagen para enviar una postal a Alan Sekula, donde sea que esté, como acto simbólico. Este eco es súper guapo, porque Alan Sekula tiene unas frases sueltas que, bueno, en una de ellas escribió que no se puede enviar una postal desde el fondo del mar, y rescatando esta cita, pensamos que si bien no se puede enviar esa postal desde el fondo del mar, sí que nosotros, reactivando estos espacios hoy con ustedes, podríamos enviarle un mensaje a Sekula. Así que hicimos 2 mensajes, que son los que tenéis aquí, y Juan Carlos escribió el de él de parte de los estibadores, y queremos ahora hacer como un acto poético en vivo y leerla. Así que lee tú el primero, Juan Carlos, por favor, o dilo. Estimado Alan, tal como predecías, sufrimos los efectos de la globalización y liberalismo en su forma más atroz. Sin embargo, más de 30 años después, aquí sigue nuestra calabaza y nuestra lucha. Un fuerte abrazo, estibadores de Barcelona. Pues nuestro mensaje era, bueno, es y sigue siendo: Alan querido, nosotras, el equipo de Ruta de Autor, nos propusimos reactivar algunas de tus reflexiones sobre el mar como espacio olvidado, y nos dimos cuenta de que sigues presente en el azul contenedor de estas aguas del Mediterráneo. Las ruteras, Aymara, Lorena y Brenda. Así que está el micrófono abierto para que quien quiera activar alguna imagen, algún mensaje, alguna palabra, o simplemente alguna postal que sí se puede enviar, no desde el fondo del mar, pero sí desde las golondrinas, lo podéis hacer cuando queráis. Mandar mi postal a la Sekula, porque realmente es una ocasión única para hacerlo, y algo muy simple, simplemente comunicar mi emoción de ver la obra de un artista perpetuarse de esta manera y compartida con todos ustedes. Gracias el Ruta de Autor, gracias Green Parrot, Fundación Tapies, etcétera. Permitidme, yo se la voy a enviar. La economía local de la pesca al final acaba nutriendo a Barcelona, pero económicamente no es rentable nada más que para el que la ejerce, y cada vez menos, por desgracia. Sin embargo, a toda la gente que realmente siente el mar, que vive por el mar y que vive para el mar. Sí, bueno, yo quisiera aprovechar precisamente un poco, a propósito de esta transformación, la idea de Alan Sekula de aproximarse precisamente a todo este espacio. Ya lo dijo Aymara al comienzo del recorrido, no desde el panorama, sino desde el detalle, y precisamente también desde la idea del detalle de las relaciones económicas en el mundo marítimo, y cómo son precisamente esas relaciones las que hacen que los ciudadanos, los que vivimos en esta ciudad, no podamos acceder a ciertos espacios porque son vendidos al mejor postor, ¿no? Sí, aprovechamos entonces para rescatar algunas de las historias que giran en torno ya al muelle de pescadores, y cómo, por ejemplo, el año pasado, precisamente para estas fechas, asistíamos al cierre del mítico restaurante que estaba en las lonjas de pescadores, y cómo hoy, bueno, de hecho ya Juan Carlos lo identificará mejor un poco más adentro, también hay una movida, y cómo es el tema de la pesca en Barcelona, si es que aún existe, Juan Carlos. Sí existe, continúa la cofradía de pescadores, ¿vale? Pero como podéis observar, la zona de atraque de todos los barcos de pesca pues están totalmente deterioradas, dejadas de la mano de Dios y olvidadas de la Barcelona que estamos nosotros reivindicando. Sin embargo, empezamos a apreciar la parte de los cruceristas, todo es nuevo, todo es chic, último modelo, o sea, una parte segura que tienes ahí para entrar, te las ves y te las deseas.
Y esa diferencia y esa forma de haberse comido la economía local por parte de esta economía globalizada, porque realmente, si miráis las banderas, no hay ninguna española. Hay australianas, hay de banderas de conveniencia, hay de todos los sitios, ¿vale? Y se han cargado la esencia del muelle de Barcelona de pescadores. Aprovechamos, Juan Carlos, para hacer algún tipo de identificación de todo lo que tenemos alrededor. Por ejemplo, en la visita que hicimos hace una semana, hablábamos de los edificios que están al fondo, que valen mucho menos de lo que podría valer uno de los barcos, así que si no, pues entrar a identificar algunos de estos edificios y detalles que vemos. Bueno, toda la zona esta es la lonja, ¿vale? Aquí es donde se hace la subasta del pescado. La parte lateral de allí es donde está el restaurante que ya comentaba, que la verdad es que hacía unas paellas buenísimas y tenía el mejor pescado de Barcelona. Era tan normal, sí, efectivamente. Y luego lo que comentaba, ¿no? Si os fijáis en la parte de edificación de viviendas que tenemos aquí en la parte izquierda, ¿vale? Si las comparáis con el crecimiento que tiene la parte que está más tocando al mar, todos los edificios nuevos que están construyendo, toda la parte de la cara bonita que quieren ponerle a la Barceloneta, ¿vale? Es lo que decía, que como anécdota, el precio de uno de estos yates, que es lo que están intentando que represente Barcelona, ¿vale? Es casi el precio del edificio entero donde están viviendo marineros de toda la vida. Resulta sorprendente que a simple vista todo lo que ahora mismo estamos viendo tiene una imagen mucho más precaria y mucho menos modernizada que justamente lo que dejamos atrás con toda la tecnología que se ha implementado en la parte nueva portuaria. Y bueno, toda la inversión que se ha hecho es un contraste evidente, pero nos interesa hacerlo visible en este punto del recorrido, porque si bien es cierto que estamos hablando de lo que Juan Carlos ha definido en una frase simplemente como la Barceloneta o la Barcelona del romanticismo, ese romanticismo está en un momento muy de decadencia y es un momento muy de inflexión en la medida en la que lo que estamos viendo es de algún modo resistencia o de algún modo no sabemos hasta cuándo va a estar de esta forma o vaya a cambiar completamente el paisaje conforme a como estamos viendo, por ejemplo, One Ocean Port Vale ya da pistas de hacia dónde puede ir todo. Realmente es sorprendente el efecto pantalla de este edificio, visto desde esta perspectiva es espantoso. Yo soy un forofo de los puertos que montado en una golondrina me plantean la realidad, ¿no? A mí siempre me han contado los millones de pasajeros que hemos trasladado, los millones de toneladas que hemos sido capaces de trasvasar, de mover, y las grandes actividades, muy impresionante, y sin embargo nada de estos aspectos sociales de la realidad de un puerto. Antiguamente eran tinglados donde se almacenaba la mercancía. Todo estaba lleno de tinglados, ¿vale? Y con la Barcelona del 92 hubo una transformación, ¿vale? Con la creación del Mare Magnum, la destrucción de los espacios de trabajo y la retirada hacia la parte del Prat, de las zonas de carga, ¿vale? Que un poquito desvinculaba ese nexo de unión que son los estibadores del mar y la tierra, y de Barcelona hacia esa parte del mar, ¿vale? Que nosotros defendemos. Como podéis o como conocéis, el Mare Magnum fue de aquellos proyectos que lo era todo, era el ocio, era la ciudad, lo era todo. Y si lo veis, sí es verdad que continúa siendo una zona pública de ocio, pero no era para lo que estaba proyectado y no, o sea, está en una decadencia continua, ¿vale? Desde hace unos años para aquí. Del hotel
Señor Vela, ¿qué opináis? Yo no quiero opinar. Me remito a la ley de costas. Por eso mismo lo digo. Y lo que han hecho con ella. O sea que al final han edificado lo que le han dado la gana, cuando le han dado la gana y donde le han dado la gana. ¿Por qué? O sea, ¿cuántos intereses económicos. Al final todo en el puerto acaba siendo eso. Un interés económico puede más la economía que la realidad y